Bueno, continuando con las presentaciones, la segunda exposición estará a mi cargo. Permítame autopresentarme. Mi nombre es Mario Mayaupoma Gutiérrez, soy doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, magíster en Ciencia con mención en Energía Nuclear, especializado en Seguridad Radiológica y consultor del Organismo Internacional de Energía Atómica en el tema de seguridad radiológica. Esta primera presentación que voy a tener a mi cargo es sobre el transporte de material radiactivo a nivel internacional. Hay toda una problemática asociada que se trata de resolver a nivel mundial. Y justamente para hablar sobre cuáles son los aspectos medulares y por qué es que ocurre este tipo de situaciones o estos problemas de rechazos y retraso a las expediciones de material radiactivo, es lo que yo voy a exponer en esta primera presentación. No, la otra, por favor. Esta es la segunda presentación. Este es transporte de material radiactivo a nivel internacional. Yo, la verdad que no tengo para pasar las vistas. Había preparado mi presentación de forma tal de hacer secuencialmente un seguimiento, así que le voy a hacer el ademán simplemente a la señorita porque he preparado muchas vistas y si no el tiempo me va a quedar muy corto, ¿no? Entonces le hago el ademán para poder pasar rápidamente la vista, porque yo creo que muchas veces en una exposición una imagen dice mucho más que muchas palabras, y como a mí me gusta hablar, pues ese es el gran problema que tengo. Así que con las imágenes prefiero mostrar y explicar el problema propiamente que se vivencia en este tema del transporte de material radiactivo. Por favor, la siguiente. Entonces, este es el contenido de mi exposición, una breve introducción. ¿Por qué la necesidad del transporte de material radiactivo? ¿Qué debemos entender por el rechazo de las expediciones de material radiactivo? Que ante esa situación, ¿cómo actúa el Organismo Internacional de Energía Atómica creando un comité directivo internacional para resolver los problemas a nivel mundial? ¿Qué plan de acción se estableció? Y hablar un poco sobre los logros obtenidos hasta el momento y cómo es que se trata de dar sostenibilidad a este programa y las acciones futuras. Algunas reflexiones complementarias asociadas a la presentación para terminar con unas breves conclusiones. Siguiente vista, por favor. Bueno, los materiales reactivos se utilizan prácticamente en todas las actividades humanas. En reactores nucleares, en la industria, en las aplicaciones médicas, en donde tiene en forma mucho más intensa sus aplicaciones. Siguiente vista. Acá vemos propiamente, ¿no?, una serie de materiales que se utilizan en medicina nuclear, por ejemplo, o en radioterapia, que es donde más intensamente se utilizan las radiaciones ionizantes. Siguiente vista. Entonces, hay una necesidad del transporte de material radiactivo, por ejemplo, para trasladar los combustibles para los reactores nucleares, para que operen. La planta de producción de radioisótopos producen radioisótopos justamente para aplicarlos en medicina nuclear, pero esto hay que transportarlo de un lugar a otro. Hay fuentes abiertas, material reactivo producido en forma líquida, pero también hay fuentes selladas utilizadas en la industria. Y estos materiales reactivos con una actividad hay que llevarlos a otras instalaciones con el fin de hacer fraccionamiento o al usuario final, a las clínicas, a los hospitales, donde hay personas esperando por un diagnóstico o una terapia. Y también, desde luego, para otras aplicaciones de investigación, y todo esto inmerso dentro de los procesos propiamente generales de importación y exportación de materiales, como en este caso específico de materiales reactivos. Y lo que ocurre es que muchas veces los lugares donde se producen estos materiales reactivos, ¿no?, requieren ser transportados a otros países. O sea, no son utilizados solamente en el mismo país, sino en otro país o en otra región. O sea, los materiales reactivos están circulando, transportándose de un lugar, puede ser de Asia al África, América Latina, a Europa, a lo largo de todo el mundo. Siguiente vista. Para tener una idea de la intensidad del uso de los materiales reactivos, podemos decir que hay 32 millones de aplicaciones que se dan anualmente en medicina nuclear. Siguiente vista. 5,5 millones se da en tratamientos de radioterapia. Por lo tanto, el transporte de material radiactivo resulta ser vital para el diagnóstico y terapia médica, así como para atender otras necesidades humanitarias. Y, por ende, la entrega oportuna de estos materiales radiactivos puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para muchas personas en el mundo.
Sin embargo, ocurren este tipo de situaciones, accidentes, y esto genera percepciones. El accidente que ocurrió en Goiânia con una fuente de radioterapia de cesio-137 mal gestionada y que generó toda una contaminación de toda una ciudad. Siguiente vista. O un material que estaba siendo transportado como desecho radiactivo en México y la unidad móvil no contaba con todas las exigencias de seguridad física, se robaron el material y rápidamente todos los medios informativos a nivel mundial, CNN por ejemplo, da toda una difusión de estos temas, pero generando mucha alarma en la población, no solamente del país donde ocurre el suceso, sino a nivel mundial. Siguiente vista. Y los mismos usuarios. Por ejemplo, en radioterapia se utiliza el cobalto 60, y no le llaman fuente de cobalto 60, sino le llaman bomba de cobalto. Y entonces la gente cuando escucha la palabra bomba, inmediatamente asocia otras ideas, le vienen a la mente. Siguiente vista. Seguramente es esto. La bomba atómica o accidentes nucleares, ¿no?, con una gran repercusión a nivel mundial. Y todo eso genera entonces una sensación, una percepción negativa sobre las aplicaciones, sobre los materiales radiactivos en general. Siguiente vista. Por lo tanto, todo ello conlleva finalmente a que a nivel mundial todas las partes involucradas de una u otra manera, ¿no?, en determinados puntos ocurren situaciones de rechazos y retrasos de las expediciones de material radiactivo. Pero ¿qué debemos entender por un rechazo de material radiactivo? Es la negativa de transportar una expedición de material radiactivo a pesar de cumplir con todas las normas nacionales e internacionales. Hay normas muy rigurosas, exigentes, que se han dado y se siguen dando a nivel internacional. Su cumplimiento debe conllevar a que el transporte sea realizado en forma segura. Sin embargo, ¿no?, muchas veces ocurre que pese a que se cumplen con todas esas normativas, el desconocimiento y la ignorancia de la gente que está involucrada con el transporte hace que se generen rechazos. El anterior, por favor. Tener en cuenta que si es que un bulto no estaría cumpliendo con lo que dice el reglamento y lo rechazan, o sea, mejor dicho, no se prestan para poder transportarlo porque no cumple con la norma, eso no sería un rechazo. Rechazo es siempre y cuando estuviera cumpliendo con todas las exigencias normativas. Siguiente vista. A nivel mundial, entonces, el Organismo Internacional de Energía Atómica y la Organización Marítima Internacional han hecho un relevamiento de cuáles son las razones que generan, digamos, la mayor cantidad de rechazos. ¿A qué se deben que se den estos rechazos? Primero, la percepción negativa sobre las radiaciones, por lo que ya hemos expuesto. La preocupación de que para transportarse requiere, seguramente, exige grandes costos y que el personal esté muy, muy calificado. Y no es lo mismo la calificación para un transportista que para un oficial de protección radiológica o un especialista en el tema o en la parte de almacenaje. Cada uno tiene un nivel de debería tener un nivel de formación y en ese sentido el organismo ha preparado material para cada grupo, segmento que está involucrado en el transporte de material radiactivo. Siguiente vista, por favor, o siguiente clic. La multiplicidad y diversidad de regulaciones. Pese a que hay una normativa aceptada a nivel internacional, ¿qué ocurre en algunos países? Porque no hay la suficiente interacción entre las entes o las autoridades competentes, se generan una serie de disposiciones que a veces son tirados de los cabellos, y eso genera finalmente incomprensión y negativa para transportar adecuadamente los materiales radiactivos. Siguiente clic. La falta de armonización entre los Estados miembros, ¿no?, y el resultado, duplicación, superposición y a veces requerimientos regulatorios inclusive contradictorios dentro de un mismo país, porque no hay simplemente la suficiente coordinación a nivel de las autoridades competentes correspondientes. Por ejemplo, en el transporte, si vemos propiamente, estarían involucrados el Ministerio de Transporte, el ente competente, el ente regulador en lo que es material reactivo, el Ministerio de Salud, si es que es utilizado para fines médicos, la industria, el Ministerio de Producción, son una serie de entidades, y así de la misma manera ocurre en otros países. Siguiente vista. Y desde luego la falta de divulgación, porque hay una ignorancia muy grande
sobre el tema, en general sobre todo lo que es radiaciones ionizantes y en forma específica también sobre el transporte del material radiactivo. Siguiente, por favor. ¿Qué nos dicen las estadísticas del transporte realmente? Desde 1961, hace más de 50 años, se transporta material radiactivo a lo largo de todos los países del mundo, de las diferentes regiones. Y en ningún caso se conoce, pese a que han ocurrido incidentes y accidentes con material radiactivo durante el transporte, sin embargo, no ha habido ningún caso de muerte, lesión o daño significativo al ambiente debido a este material radiactivo, ¿no? Siempre y cuando hubiera cumplido con lo que dice el reglamento del Organismo Internacional de Energía Atómica, que justamente vemos a la derecha cuál es la carátula de la publicación, la última, del 2012. Siguiente vista, por favor. Ante esta situación, el Organismo Internacional de Energía Atómica no podía estar impasible. Tenía que ver cómo resuelve los problemas para seguir generando calidad de vida con el uso de las radiaciones ionizantes. Y es así que en el año 2005, la Conferencia General del organismo le pide al propio organismo que actúa como Secretaría General que se estableciera un comité directivo internacional para ver toda esta problemática y que estableciera un plan de acción para resolver los problemas que se habían identificado. Siguiente vista. Bueno, ¿quiénes conforman este comité directivo internacional? Aproximadamente lo integraban 40 miembros, de los cuales 20 eran Estados miembros, que forman parte del Organismo Internacional de Energía Atómica, pero también organizaciones internacionales, como la Organización de Aviación Civil, por ejemplo, o la Organización Marítima Internacional, que ve toda la parte del transporte por vía marítima, la Organización Internacional que ve por el transporte por vía aérea, por ferrocarriles, por terrestre, es decir, todas las organizaciones de forma tal de, en forma conjunta, encontrar soluciones a esta problemática. Regularmente, el Comité Directivo Internacional se reunía en la sede del Organismo Internacional de Energía Atómica, que está justamente en la ciudad de Viena, en Austria. Me tocó presidir una de las sesiones propiamente, en un periodo, quiero decir, a este Comité Directivo Internacional que propiamente integra a representantes de todas las regiones del mundo. El plan de acción comprendió 6 aspectos, en base a la problemática identificada. Capacitación, capacitar al personal involucrado. Promoción, para establecer mecanismos con el fin de sensibilizar a autoridades que tenían que ver con el transporte. Mejorar los mecanismos de comunicación. El análisis económico ante los rechazos, ¿qué significaba ello? Tenía un impacto social, pero también un impacto económico. Sensibilización y la armonización de la normativa correspondiente a nivel internacional. El Organismo Internacional de Energía Atómica solicitó a todos los Estados miembros que designaran un punto focal nacional, es decir, un representante de cada país, para que pudiera justamente ser el interlocutor ante este Comité Directivo Internacional. De igual manera, identificó coordinadores regionales, identificando como regiones América Latina y el Caribe, América del Norte, Europa, Mediterránea, y Europa, la otra Europa también, no mediterránea, la parte de los países del Asia, incluyendo Australia, y los países de África, la región del África, perdón, que tenían países de lengua inglés y francés. El objetivo, facilitar la comunicación sobre los rechazos de expediciones de material radiactivo y facilitar su transporte global. Algunos logros, lo vamos a pasar rápidamente porque para estar dentro del tiempo. En la parte de la sensibilización, en la parte aérea la situación ha mejorado, se ha logrado sensibilizar, hay compañías que antes rechazaban el transporte, ahora sí aceptan. Siguiente. En la parte del transporte marítimo es donde ha habido mayores problemas, no hay una mejora real, son poco permeables, sobre todo en la parte de los puertos. En la parte de armonización, en la región de América, se desarrollaron algunas publicaciones que fueron traducidas, bueno, además del idioma inglés al idioma castellano y también al portugués. Las organizaciones internacionales, a su vez, comenzaron a trabajar más estrechamente con el fin justamente de seguir promoviendo la armonización de todas las normativas o regulaciones a nivel internacional. En cuanto a las comunicaciones, los países designaron puntos focales nacionales
Más de 80 países designaron a sus puntos focales nacionales en las diferentes regiones, y entre el 2007 y 2013 se desarrollaron una serie de talleres regionales justamente para explicar a los puntos focales nacionales y a los coordinadores regionales cómo debíamos hacer el trabajo en forma integrada. En la parte de comunicaciones se desarrollaron una serie de acciones específicas, elaboración de folletos, material de entrenamiento, películas, con el fin de ver la importancia de lo que representa el transporte de material radiactivo. Para tener una idea del trabajo que se tiene que desarrollar, no es sencillo, desde luego. Son muchos los entes y las organizaciones que están involucradas con el transporte de material con el transporte en general, y dentro de ello con el transporte de material radiactivo, por las diferentes vías modales. Había que sensibilizar, y muchas veces, así como la percepción puede ser de bomba atómica, por ejemplo, este es un material radiactivo, un bulto tipo A, que es transportado, y en donde vemos pues que el balde puede ser todo el bulto. Sin embargo, el material radiactivo propiamente lo vemos en la parte inferior, muy pequeñita, en un vial que no son más que 5 a 10 mililitros. Pero si no se explica y si no se difunde ello, la percepción de la gente es completamente equivocada. Siguiente vista. Y desde luego, los radioisótopos, sobre todo los utilizados en medicina, tienen una característica, un parámetro específico que los caracteriza, que es el periodo de semidesintegración. Vemos ahí los elementos radiactivos más utilizados en medicina nuclear, y dentro de ello tenemos el flúor 18, cuyo periodo de semidesintegración, otro clic, es solamente de 109 minutos, es decir, menos de 2 horas. Eso significaría que si es que el bulto tiene que ser transportado y es rechazado o es simplemente retrasado en su envío, todo el material se echa a perder y ya no serviría para su utilización. Siguiente, clic. Siguientes, por favor, más rápido. En la parte de capacitación se identificaron la necesidad entonces de también formar a los futuros profesionales a los diferentes niveles, tanto en posgrado como también hacer capacitación a nivel regional. Y ya integrando el tema de los rechazos y de los retrasos de material radiactivo para sensibilizar a todos los futuros profesionales. Hubieron cursos de formación, de capacitación de capacitadores que se desarrollaron en Perú y Argentina. Siguiente clic. Siguiente, por favor. Y también la anterior. ¿Ok? Cursos regionales que se dieron, por ejemplo, en Panamá para capacitar a especialistas en protección radiológica, pero específicamente en el tema de transporte de material radiactivo. Siguiente, clic. O también, como habíamos identificado, que un punto neurálgico lo constituían los puertos, también en el puerto de Sao Paulo, que es uno de los más grandes, si no el más grande que hay en América, también se dio cursos de capacitación a todo el personal que trabaja en los puertos. Siguiente vista. Siguiente, por favor, clic. La anterior, clic, ahí. En cuanto a la promoción, Brasil desarrolló la acción más importante que ha sido reconocida a nivel mundial. Fue, como hemos visto, hay muchas organizaciones y entidades que tienen que ver con el transporte dentro de un país. Ellos crearon un comité nacional para analizar el tema de los rechazos y periódicamente se reúnen con una periodicidad semestral o anual o cuando lo requieran para analizar un punto, un aspecto medular, y esto ha sido importante para resolver la mayor cantidad de problemas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir y nos demuestra que cuando hay diálogo, cuando hay realmente liderazgo a nivel de las organizaciones competentes, se pueden resolver realmente grandes problemas. Si cada entidad permanece aislada, es muy difícil que se puedan encontrar soluciones a diferentes problemas que se identifican propiamente y que permitirían seguir mejorando y contribuyendo a las aplicaciones tecnológicas, en este caso, de las aplicaciones tecnológicas nucleares. En los aspectos económicos, la región de América desarrolló un trabajo que fue presentado a nivel internacional, clic, que básicamente fue para hacer el análisis de lo que significaba como costo el rechazo o el retraso de los materiales radiactivos, con
considerando aspectos de costo laboral, equipamiento, instrumentación y costo de capital, materiales y servicios, y así como contingencias adicionales. Bueno, esto es lo que se ha avanzado, y la sostenibilidad, evidentemente en el año 2013 se había fijado como un año en donde los rechazos y retrasos debían haber sido reducidos a su mínima expresión. Sin embargo, en la práctica, América es la región que ha avanzado más, si lo comparamos a la parte de Asia, de África o del mismo Europa. Por eso es que en este tema América prácticamente ha asumido el liderazgo a nivel del mundo para efectos de desarrollar un plan de acción que ayudara a resolver problemas. Todavía en la región hay problemas, pero nada que ver comparado a los que se mantienen en otras regiones. Y entonces en el organismo dijeron, ¿qué hacemos? Hay que darle sostenibilidad y continuidad. Y en ese sentido, en la octava reunión justamente realizada en el año 2013, ¿sí?, una de las conclusiones fue el que se creara un grupo de trabajo sobre rechazos que permitiera dar la continuidad a todo lo que se venía haciendo, a lo que se había desarrollado, y con una participación activa del Organismo Internacional de Energía Atómica. Se consideró de que debía haber un grupo líder integrado por 5 a 10 personas, representantes de todas las partes involucradas, digamos, de los más relevantes y resaltantes, de forma tal que actuaran como ente asesor del Organismo Internacional de Energía Atómica. Bien, esto es lo que se ha dado a nivel internacional hasta ahora. Algunas reflexiones. ¿Por qué debemos comprometernos en la facilitación del transporte de material radiactivo? Esto. Porque es una actividad noble, como había dicho inicialmente, para muchas personas que necesitan este material, el que se dé un rechazo le puede generar muchos problemas, complicaciones de la vida, definitivamente. Y también identificar que cuando vemos el trébol, muchas veces genera rechazo. Material radiactivo, bomba atómica, demasiado peligroso. Sin embargo, hay una forma de comunicación adecuada, que es que ese material, ese símbolo, también significa transportar material radiactivo que permite salvar vidas. Y también porque definitivamente este material pues, facilita el uso pacífico de la energía nuclear y se genera los beneficios para todos los Estados miembros. Seguimos con la pregunta. Las estadísticas son muy crueles. El cáncer, sobre todo en los países en desarrollo, son alarmantes y la tendencia muestra un mayor crecimiento cada vez mayor. Cada vez que se rechaza el transporte de un material de cobalto 60 a un país, pues seguramente muchas personas van a quedar sin tratamiento. Y también nos da la posibilidad de ayudar al prójimo. Esto lo dije en una exposición que lo hice justamente en el MIM, en la sede del Organismo Internacional de Energía Atómica, invocando una frase que había hecho justamente José Martí, clic. Ayudar a quienes más lo necesitan no es solo parte de nuestra responsabilidad, sino también de nuestra felicidad. Y el cáncer no identifica sectores, ni edades, ni razas, ni credos. Simple y llanamente está allí permanentemente creciendo y en la medida en que todos nos comprometamos, digo en general, para quienes estamos trabajando con radiaciones ionizantes, a ver la forma de facilitar el transporte de material radiactivo, estaremos contribuyendo a que haya sectores, un mayor número de personas que puedan verse favorecidos y puedan tener el tratamiento o el diagnóstico correspondiente. Algunas conclusiones. El transporte internacional de material radiactivo resulta ser vital entonces para las aplicaciones pacíficas de la tecnología nuclear que permiten mejorar la calidad de la vida de población a nivel mundial. Para muchas personas, la entrega oportuna de materiales radiactivos puede significar la diferencia entre la vida o la muerte. Resulta fundamental un mayor compromiso de los países Estados miembros para evitar el rechazo de expedición de material radiactivo. El ejemplo nos lo ha dado Brasil. Cómo con un diálogo, cómo promoviendo, cómo asumiendo el liderazgo, los entes competentes, realmente se pueden resolver muchos problemas. Eso es lo que falta en muchas regiones y también, ¿por qué no decirlo en nuestra región, definitivamente? Es necesario mejorar la estrategia de comunicación a nivel local, nacional y regional,
muchos casos se producen debido a desconocimiento y o falta de coordinación a nivel de las autoridades competentes. Se ha avanzado en la región, pero como decía nuestro gran poeta César Vallejo, a quien invoco cuando hago una presentación, todavía, hermanos, hay mucho por hacer. Siguiente clic, y esa creo que es la última vista. Muchas gracias por su atención.